Pues nada, hoy en este contexto y en este entorno de la salud mental masculina tengo un enorme placer de estar con un invitado que es Nayum, que tiene una experiencia personal increíble, bueno, basada pues eso, en sus propias experiencias personales dentro del mundo de la espiritualidad y demás. De hecho, hoy vamos a enfocar mucho la temática relacionada con la masculinidad y la espiritualidad, y vamos a relacionar esto pues con la salud mental, el bienestar emocional y este tipo de cosas. Nayum nos va a dar desde su perspectiva y desde su experiencia personal un montón de claves que, bueno, seas más o menos espiritual o seas una persona, bueno, que conecte más o menos con esa espiritualidad, estoy segura de que podrá sacarle muchísimo partido porque, bueno, lo dicho, yo estoy encantada de que Nayum me haya dicho que sí a hacer esta entrevista porque tiene mucho, mucho que aportar, tiene una experiencia y una historia súper interesante. Y es un poco lo que vamos a tratar de sacar hoy aquí. No sé si quieres introducirte tú o comentar algo o responder a quién es Nayum. Espera, Sí. que me... Espera, vale, me acabo de introducir ahora mismo. Soy así un poco irreverente, me gusta mucho hacer el payaso, pero sobre todo, siempre digo lo mismo, soy muy pesado con este tema. Soy un enamorado de los animales y la naturaleza. Desde niño he tenido una conexión increíblemente profunda con estos seres, tanto con los animales como con la naturaleza. Y es en lo que yo baso principalmente toda mi espiritualidad, casi toda mi experiencia de vida, en los animales y la naturaleza. Y desde ahí pues florezco, afloro y me conecto y permito que lo que tenga que venir venga y lo que tenga que aprender aprenda, ¿no? Siempre basándome en mi experiencia y siempre buscando la verdad por encima de todo, más allá de conceptos, más allá de doctrinas, más allá de dogmas, más allá de fundamentalismos, más allá de todo. A mí lo que más me interesa en la vida es experimentar, equivocarme. Me he equivocado muchísimas veces y por supuesto seguir aprendiendo, mejorando y evolucionando. Es lo que a mí me mueve en esta vida. Qué bueno. Pues empezamos, si quieres, ya con... Las dos primeras preguntas son bastante melones y son bastante genéricas, pero bueno, yo te las lanzo y las vamos matizando. Empezamos con la primera, que yo creo que es una pregunta necesaria. ¿Cómo definirías o qué significa para ti la espiritualidad y cómo influye la espiritualidad en tu vida cotidiana? Te agradezco muchísimo esta pregunta porque es un tema para mí muy delicado. Para mí la espiritualidad, y esto obviamente es una opinión personal, mm, no es una crítica, no es ninguna verdad absoluta, es simplemente lo que yo veo, pienso y siento desde mi perspectiva. Uh-huh. Puedo estar errado o no. Para mí la espiritualidad no es, digamos, pues eso, seguir las doctrinas de otras personas, seguir las enseñanzas de otras personas, estar todo el día así, en estado meditativo, en un estado supremo de amor y de paz, y sobre todo no es aparentar, no es Uh-huh. aparentar que eres una persona espiritual, ¿no? Por desgracia, y insisto, desde mi punto de vista, lo que yo percibo hoy en día de la espiritualidad es mucho postureo y me duele Uh-huh. mucho decirlo, porque para mí no es eso. Para mí la espiritualidad es seguir al propio espíritu. ¿Y qué implica seguir al propio espíritu? Pues implica lo que decía yo antes, probar, experimentar, cometer errores, sacar tus propias conclusiones, aprender, evolucionar, mejorar. Pero si estamos todo el día sumidos en una burbuja de amor y de paz que no es real, Uh-huh. porque al fin y al cabo somos seres humanos con una vida, con unos compromisos y responsabilidades que nos exige la vida moderna llevar a cabo, tenemos que conectar Uh-huh. con lo que somos realmente, ¿no? Sí, sí, total. No tenemos, o sea, yo pienso que no debemos querer ser algo o alguien. Para ser espiritual es eso, no hay que hacer esto o lo otro, no hay que comportarse de esta manera o de otra. Tienes que ser tú, tienes que ser tú al 100%, salvajemente tú. Aunque quedes mal con otras personas, aunque te juzguen, aunque te critiquen, aunque te ataquen, aunque te rechacen, aunque te abandonen, la espiritualidad, para mí la auténtica espiritualidad es seguir al propio corazón y al propio espíritu. ¿Por qué? Pues porque aunque la cagues,
y la vas a cagar, la vamos a cagar siempre, es ahí donde está el aprendizaje. Tú puedes aprender de memoria y de teoría, pues todas las filosofías que quieras, todas las Ujú, doctrinas, todos los dogmas, todas las enseñanzas espirituales. Pero si no hay un recorrido interior tuyo, interno, ujú. de todo eso, de eso no sirve de nada. Es como estar todo el día aquí en la mente y no bajar toda esa información aquí, a la tierra, al cuerpo. Y para eso hay que errar, hay que cometer errores. La espiritualidad para mí es experiencia, no Claro, es teoría. claro. Es ser de uno mismo al 100%. Claro, quizá cuando por ejemplo hablabas antes que, y estoy de acuerdo, por lo menos también es un poco lo que yo veo, esto de que a veces se acerca uno al mundo espiritual un poco desde el postureo, quizás es porque hay unas determinadas expectativas como muy arraigadas a lo que debería ser una persona espiritual o a cómo debería desarrollarse ese área, ¿no? Esa faceta de tu vida. Mi teoría es que toda persona que se acerca al mundo espiritual hay un proceso de adaptabilidad. Igual que cuando una persona se hace vegana, de repente todo es veganismo, todo es derechos animales y todo es eres un cabrón, eres un asesino por comer carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa un poco lo mismo con la espiritualidad. La gente en sus inicios, cuando despiertan y abren su conciencia y su corazón, de repente es como que se vuelven muy dogmáticos, ¿no? Y muy fundamentalistas y muy el querer ser o querer aparentar lo que creen que es ser espiritual. Pero claro, para mí eso es el paso uno, es la primera etapa, por así Claro, decirlo. Hay que trascender eso, hay que seguir avanzando, no podemos quedarnos solo en el postureo y en el Om Namah Shivaya y ya está, ¿no? Y claro. claro, hay que hacer un poderoso y profundo proceso interior que no es ni haciendo 2 o 3 cursos, ni leyendo 2 o 3 libros, ni yendo a 2 o 3 retiros, no. Esto es un proceso que dura toda la vida. He dicho ya que dura toda la vida, pero que realmente el despertar espiritual y esa espiritualidad se va desarrollando a lo largo de toda la vida, ¿no? Y tendrás un montón de muertes internas y un montón de renacimientos internos. Y cada vez que mueras, entre comillas, simbólicamente, significa que una parte de tu ego y de ti mismo muere. ¿De qué manera? Pues un aspecto que quizás estaba ahí en la sombra y que debías trascender, pues muere, entonces renace una parte nueva, una parte luminosa en ti. Pero eso es un proceso, como digo, que lleva toda la vida. Esto me lleva un poco a preguntarte necesariamente sobre qué opinas tú o cómo crees que se debe dar o cómo se podría incluso, porque alguien que no sea para nada espiritual y que quizás tenga esa cierta curiosidad se podría estar preguntando al respecto de cómo es ese despertar espiritual, qué se tiene que dar para que de repente inicies ese camino de autoconocimiento, de exploración y de inicio, ¿no? Dentro de esa experiencia personal. Puede ser por muchos factores. Yo te voy a poner mi caso, yo siempre voy a hablar de mi propia experiencia. En mi caso, yo siempre he tenido esa inquietud interna. Como decía antes, yo desde niño he tenido esa inquietud interna y esa conexión. Tengo un textito en mis libros, de hecho en mi Instagram se puede ver, salgo yo abrazando a un lobito, Ah, qué a guay. Simba, a mi hermano lobo, un husky siberiano que me mordió aquí en el brazo con 7 años y que desde entonces estoy obsesionado con los lobos, estoy enamorado. En ese texto lo digo, todos nacemos despiertos, sensibles y conscientes. Son el sistema patriarcal y la sociedad quienes nos hacen dormir de nuevo. Yo tuve la fortuna de que como siempre, digamos, he tenido esa conciencia y he sido consciente de esa conciencia, valga la redundancia, no me hicieron dormir de nuevo. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido totalmente fiel y leal a lo que siento y a mí mismo y a mi propio camino. Entonces, digamos que no me he desviado, no me han apagado el cerebro o el corazón o la conciencia. He seguido ahí, ¿no? Entonces yo siempre he tenido esa inquietud interna y siempre he sido un buscador, ¿verdad? Buscador nato de la verdad. Nada ni nadie me ha parado en esa búsqueda. Todos cuando, digamos, no estamos profundamente conectados con nuestro corazón y nuestra alma, ¿dónde buscamos esa verdad? Pues evidentemente en los libros, en los maestros, en las Claro. personas, en los vídeos, en lo externo. Pero cuando uno de verdad ha entablado una profunda conversación con su propio espíritu y una profunda conexión a nivel del alma consigo mismo, ya no necesita buscar fuera. ¿Por qué? Claro. Porque todo eso lo encuentra dentro. Puede ser también que este despertar ocurra con procesos realmente complicados. Por ejemplo, con la pandemia del COVID,
millones de personas han despertado, han hecho clic. ¿Por qué? Pues porque estuvieron 2 meses encerrados en sus casas, sin poder salir de casa, sin poder distraerse con cosas ajenas, con cosas externas, y no les ha quedado más remedio que mirar dentro, ¿no? Lo Ujú. decía Carl Gustav Jung, que es un tío que me encanta, decía, quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Con esto del confinamiento, Ujú. muchísima gente no quedó más remedio que dejar de mirar fuera y empezar a mirar dentro. Y ahí es cuando, ¡pum!, despertó. Qué Y se bueno. despertaron, claro, se despertó estas inquietudes internas más espirituales. Puede ser también a través de depresiones, a través de enfermedades, a través de rupturas. Ujú. Todo aquello que nos pegue un zasca, sobre todo aquí en el corazón, sobre todo aquí, es Ujú. como que de repente se rompen las corazas del corazón, ya no hay nada que limite, que cierre todo ese conocimiento o toda esa energía que nos atraviesa, y ahí es cuando la gente empieza, ¿no? Es como que, ¡up!, aquí ha pasado algo, y empiezan a buscar, empiezan a conectar, ¿no? Con el Claro. espíritu, algunos con el conocimiento, la espiritualidad o la sabiduría externa, que es como un primer paso, digamos. Ahí es donde se emprende, ¿no? Ese viaje. Sí, podría ser. Supongo que cada persona, bueno, supongo no, evidentemente cada persona tiene su propio proceso, tiene sus propias activaciones, ¿no? Y sus propias causas. Pero sí, yo diría que a través de situaciones muy dolorosas, las personas suelen conectar con su Claro. corazón y con su alma. Claro, qué bueno. Oye, ¿y qué consejo, por ejemplo, le darías a alguien que está empezando a despertar? Le diría muchos consejos, pero uno así importante, que sobre todo que trate en la medida de lo posible de alimentar realmente a su espíritu, no a su ego. Porque es lo que te digo, ¿no? En la primera fase o primera etapa del despertar espiritual, la gente, mucha gente, muchísima gente, en realidad, la mayoría de personas, por así decirlo, de repente quieren ser espirituales. Entonces hacen todo lo posible para convertirse en esas personas espirituales. Pero claro, eso todavía no está en esas personas, ¿no? Claro. Entonces aparentan. Como todavía no está, aparentan. Y no se trata de aparentar, no se trata de que tú dejes de ser tú mismo o tú misma, no se trata de que cambies. O sea, sí que se trata de cambiar, pero no se trata de cambiar, Lo de ponerse un externo, disfraz claro. diferente. Exacto. Sí, el, sí. el cambio no es por fuera y Mm, no es cambio en tus actos, es un cambio interior. claro. Y esos cambios interiores irán en coherencia, concordancia, sintonía y resonancia con tu propio despertar. Y claro, hay un proceso, hay un ritmo para todo eso. La mayoría de la gente, como quieren ser y quieren parecer o aparentar ser espirituales sin darse cuenta, porque obviamente no se dan cuenta, se van al ego, a la mente, ¿no? Claro. Pues yo soy un chamán y soy un guardián del sagrado femenino y bla, bla, bla. Todo lo que tú quieras, que me parece muy bien, de verdad me parece muy bien, pero Sí, sí. insisto, no nos quedemos ahí, no nos vayamos al yo soy tal. Claro. No, vamos a conectar realmente con el yo soy auténtico. De hecho, yo en este sentido tengo una experiencia así parecida en relación al yoga, porque yo me formé para ser instructora de yoga y es verdad que un poco lo que se notaba en esa atmósfera era que al principio, cuando la gente empieza a tener ese acercamiento con el yoga, que le empieza a gustar, que le empieza a interesar y demás, ese ego sale a través de hacer las posturas cada vez más complicadas y a ver quién es capaz de hacer la postura más espectacular y no sé qué. Y realmente haciendo esto te pierdes realmente de la práctica real del yoga, que es algo mucho más profundo, mucho más espiritual, y que una sesión de yoga realmente con la que conectas de verdad y que realmente es una sesión productiva, que tampoco, porque no es que se busque de una sesión de yoga que sea nada productivo en absoluto, ¿no? Pero una sesión interesante de yoga en ese sentido no sería en la que haces las posturas más espectaculares, sino en la que realmente conectas con tu práctica, aunque no te salgas de, yo qué sé, de un savasana, ¿no? Que sería la postura más básica de todas. Claro, es que es así. Yo insisto que esto es un proceso natural, o sea, es normal que al principio pues estemos más en eso, ¿no? En el Uh-huh. querer ser mejores, o sea, en querer
demostrarle a algo, a alguien o a nosotros mismos que somos la puta hostia, que somos los putos amos. Lo que sea, es normal, o sea, está bien, no pasa nada, es parte del proceso. Claro, Pero insisto, ¿no? En no quedarnos solo ahí y por favor en seguir avanzando. claro. Yo lo llamo mucho a modo de broma y de así una pequeñica crítica cariñosa, pues es un poco el folclore, ¿no? Un poco la Sí, farándula espiritual, es como un poco la televisión, ¿no? claro. Pero es eso es, digamos, la parte más diminuta de la profundísima, Mm. extendísima y eternísima espiritualidad. Sin Bueno, duda. y está bien que así sea porque de alguna forma sirve un poco como anzuelo para engancharte y una vez dentro tú ya vas transitando ese camino y eso es al final lo positivo y lo que te va a traer los frutos, ¿no? De esa espiritualidad, de cuidar de ese área. ¿No? Y es un aprendizaje. ¿Cómo Claro, aprendemos los seres humanos? A través del contraste, ¿no? claro. Es muy simple. O sea, tú quieres, realmente anhelas, quieres, deseas ser un ser Ujú, espiritual, un ser puro, un ser luminoso, un ser humilde, un ser bondadoso, un ser amoroso. Obviamente, todos y todas quienes estamos en este camino queremos ser eso ujú. y en esencia somos eso. No es que tengamos que ir hacia ahí, en realidad somos eso. Lo que tenemos que hacer es precisamente quitarnos capas y capas y capas de ego, de heridas, de miedos, de tonterías en la cabeza y de muchas cosas, ¿no? Es un aprendizaje a través del contraste, el querer ser una persona, un ser de luz, por así decirlo, y ser impecables, ser gente, pero claro, para eso tenemos que confrontar nuestro ego, nuestras heridas, nuestras mierdas, nuestras Claro, carencias, todo esto. Entonces, claro, está bien que el ego y el postureo y todas estas cosas que estamos nombrando florezcan o afloren más todavía. Tiene que haber un contraste fuerte para ser conscientes de eso, de claro, que eso no, ¿no? claro. De que Sí, sí, detrás de todo eso es donde está la verdadera esencia espiritual, la verdadera esencia claro. de lo que son. Claro, hay que pasar por eso para saber que eso no era. Exactamente. Ensayo y error, ¿no? El Claro. aprendizaje del ser humano se basa siempre en el ensayo y error. Pues hay que ensayar y hay que errar. ¿Y qué dirías, por ejemplo, que es para ti la espiritualidad en tu día a día? Si nos fuésemos a lo más cotidiano, ¿en qué pequeños aspectos de tu vida cotidiana influye esa faceta espiritual? Pues siguiendo un poco el hilo de lo que estamos comentando, yo al principio, hace muchísimos años, yo también pasé por ese proceso, ¿no? Ujú, Y también estaba todo el día así, y meditando y haciendo rituales y ceremonias. Y estaba siempre como muy enfocado a las prácticas, digamos, a las prácticas espirituales. ¿Qué pasa? Que, pues eso, cuando tú sigues avanzando en tu recorrido espiritual, en tu camino, te vas dando cuenta que sí, que eso es parte de la espiritualidad, pero no es todo lo espiritual. Entonces, claro. digamos que yo actualmente, hoy en día, ahora mismo estoy en un momento en el que digamos que ya no tengo la necesidad o ya no siento Ujú, estar haciendo ese tipo de rituales, de ceremonias, de cantar mantras, meditar todos los días. Yo ahora mismo no necesito eso. Yo no. Segurísimamente, vamos, 100% convencido que miles y millones de personas sí que necesitan hacer eso todos los días porque les va bien para estar en su centro, ujú, para estar ahí conectados. Pero para mí esto es como conducir. Cuando aprendes a conducir, estás ahí pensando, hostia, el embrague, el pedal, el freno, el espejo, el retrovisor, el cinturón. Estás como a mil pendiente de cosas. miles de cosas. Mm, Cuando ya llevas un proceso largo, es como que todo eso ya lo integras y claro. ya no necesitas estar ahí pendiente de todo eso, sino que simplemente se vuelve en algo cotidiano. Ujú, Para mí mi espiritualidad hoy en día es simplemente ser buena persona, ser bueno, una persona empática, ser una persona compasiva, ser una persona comprensiva, ser una persona dulce, tierna, amorosa, cariñosa y sobre todo que la espiritualidad no me vuelva en un dogmático loco fundamentalista que es más ujú, semejante a la religión que a la verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque claro. para mí la espiritualidad que no nos hace más libres y amorosos no es espiritualidad, es dogmatismo y fundamentalismo religioso. Entonces, Ujú. yo aspiro cada día a ser más libre y amoroso que el día anterior. Claro, al final es un poco eso que hablamos, ¿no? Para cada persona, en el punto del proceso en el que se encuentre, significará una cosa diferente o su día a día podrá ser distinto precisamente por esto mismo. Pero cuando ya hay un recorrido, pues para ti en este caso significa eso y me parece que, vamos, si todos fuésemos o tuviésemos esas ideas en mente, seguramente el mundo sería muchísimo mejor. O sea que bienvenido sea. Pues vamos a abrir otro melón importante con la segunda pregunta, que ya te digo que de alguna forma lo que buscamos es como definir y englobar, luego ya iremos más al grano.
Me gustaría preguntarte sobre cómo definirías tú la masculinidad y cómo es tu relación con ella. Vale, definir la masculinidad es como limitar la masculinidad, ¿no? Ujú, Para mí. Yo creo que no existe, digamos, una masculinidad, no sé cómo llamarla. No hay algo concreto para mí ujú, de masculinidad. Sí que para mí está, digamos, los arquetipos masculinos y arquetipos femeninos, ¿no? ujú, vale. Y está más una masculinidad ancestral y una masculinidad genética. Ujú, Yo, como decía al principio, para mí mi fuente de inspiración, de sabiduría, de conocimiento y de espiritualidad son los animales y la naturaleza, a los que llevo observando pues desde que tengo uso de memoria, de razón y de todo, ¿no? Y yo he podido observar que los machos en el reino animal, y no olvidemos que seguimos siendo animales, por más que queramos desmarcarnos de ellos, seguimos siendo animales, los machos son de una determinada manera y las hembras de cualquier especie son de otra determinada manera. Dentro de eso, los seres humanos, como somos seres tan complejos, cada individuo pues vive y expresa su masculinidad o su feminidad pues de la manera que sea, ¿no? Pero si tuviera que definirlo de una manera más ancestral y más arquetípica, lo que para mí representa la masculinidad, quizás sería el arrojo, el impulso, la acción, la fuerza física, ujú, eh, la dirección, el fuego interior, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, son factores que desde lo ancestral siempre se ha asociado ujú, a lo masculino, ¿no? El instinto creo que es algo mucho más masculino que femenino. ujú, Para mí, digamos que lo femenino sería o representaría más la intuición, ¿no? Digamos, el instinto sería más masculino y la intuición sería más femenina. Y obviamente lo femenino tiene también sus dones y sus cualidades, pues ujú, como es la sensibilidad, el amor, la ternura, la comprensión, la dulzura, el cuidar, el nutrir, ¿no? Pues para mí estos serían más aspectos más femeninos. Y lo otro que digo sería más masculino. ¿Qué pasa? Que el ser humano siempre se empeña, y yo todavía no entiendo ese empeño a qué viene, en posicionarse o en un lado o en otro. Si eres masculino, no puedes ser femenino. Si eres femenina, no puedes ser masculina. No, tío, podemos serlo todo. De hecho, somos todo. ujú, Es lo mismo, ¿no? No tenemos que escoger entre nuestra humanidad y nuestra animalidad. No, podemos ser humanos y animales. De hecho, para mí hay que nutrir, alimentar y expandir nuestra parte humana, nuestra parte divina, nuestra parte animal, nuestra parte femenina, nuestra parte masculina, ujú, nuestra luz, nuestra sombra, todo, porque somos todo eso. Y todo eso nos trae sabiduría, nos trae conocimiento y nos trae experiencias vitales que necesitamos experimentar para seguir aprendiendo, para claro. seguir mejorando, para seguir evolucionando, ¿no? Digamos que podría definir así la masculinidad y la feminidad, pero sobre todo a mí me gustaría incidir lo que deberíamos hacer o lo que yo creo que sería positivo tanto para la humanidad como para la tierra, la madre tierra, la naturaleza y los animales, sería integrar a Ujú, nivel consciente tanto nuestra parte masculina como nuestra parte femenina, porque nos guste o no, somos masculinos y femeninos. Obviamente, en los hombres en los que predomine, o en las mujeres, hombres y mujeres en los que predomine más energía masculina, pues serán más rudos, pues más típicos hombres, ¿no? Digamos, más masculinos. Y en los hombres y mujeres en los que predomine más la energía femenina, pues habrá más cualidades femeninas. Para mí la clave del equilibrio y de la armonía en este mundo ujú. es que lo masculino y lo femenino se abracen por fin en un abrazo cósmico, místico e interno en nuestro corazón, para que deje de haber ya tanta lucha y tanta disputa. El patriarcado no solo está jodiendo a las mujeres, obviamente las mujeres a simple vista son las más perjudicadas, pero nos olvidamos de que la madre tierra, Mm, la naturaleza, es la mayor víctima del patriarcado, por no hablar de los animales, a los que matan, asesinan cruelmente, o sea, los torturan hasta la muerte, a cientos, ojo a lo que voy a decir, a cientos de miles de millones de animales cada año. Al día son miles de millones, cada día. Esto es el patriarcado puro y duro, el patriarcado inconsciente, el patriarcado herido, que ujú, jode a las mujeres, que jode a los animales, que jode a la naturaleza y por supuesto jode también a los hombres, sobre todo a los hombres sensibles y con su lado femenino bien equilibrado, como es, o como yo siento que es mi caso, ¿no? Para luchar contra el patriarcado no hay que volverse un patriarca,
en hombre o en mujer. No hay que volverse ahí una persona violenta, agresiva, feroz y tal. Bueno, está bien que exista este tipo de lucha, obviamente es necesaria, Ujú. pero es solo una parte del cambio, de la transformación que tiene que haber. Para que realmente el mundo cambie y mejore, tiene que haber esa armonía entre lo masculino y lo femenino. Primero, Claro. el masculino tiene que sanar, porque el masculino está jodidamente herido, y el femenino también tiene que sanar, aunque ya las mujeres y lo femenino ya lleva muchos años de progreso, mucho más que lo Ujú. masculino y los hombres. Lo masculino y lo femenino se sanen en uno mismo y por supuesto en el mundo, pues eso, integrarlo en nuestro corazón e integrarlo a nivel colectivo, a nivel global en la sociedad, ¿no? Claro, entiendo un poco que al final lo que defiendes es que ya no es una cuestión de una lucha entre hombres y mujeres, ni muchísimo menos. O sea, cuando hablamos de patriarcado no hablamos de que sean los hombres que hayan nacido varones los que dominan el mundo y someten a las mujeres, sino que es una cuestión que tiene más que ver con las cualidades de lo que asociamos con lo típicamente masculino y lo típicamente femenino, que de algún modo en una sociedad actual como la nuestra, en la que estamos buscando esa igualdad, en el fondo quizás no la estamos buscando de la manera adecuada, porque al final lo que estamos haciendo es que el colectivo de las mujeres empiecen a adoptar cualidades masculinas que de alguna forma lo que hacen es retroalimentar el mismo problema en lugar de romper con él, ¿no? O sea, no serían las mujeres las que tienen que parecerse a los hombres, sino que sería quizás más equilibrar las cualidades masculinas y femeninas, no ser tan dominantes, tan dogmáticos, tan agresivos en sociedad, sino seas hombre o mujer, sino que se busque más entre todos ese punto de la sensibilidad, la comprensión, la compasión. No podemos luchar contra el masculino tóxico si nos convertimos en hombres y mujeres tóxicos, Claro. ejerciendo la misma violencia y la misma agresión que ha ejercido durante miles de años el patriarcado, pues insisto, a hombres, mujeres, niños, animales y naturaleza. ¿El mundo de qué manera va a sanar? Pues a través de lo femenino. Pues eso, del amor, de la ternura, del cariño, de la compasión, lo cual no quiere decir que si una mujer o un hombre o quien sea es agredido por quien sea, me da igual si es hombre, mujer, patriarca o matriarca, me da igual, si es que al final el poder es ejercido por todos los estratos de la sociedad y por todos los géneros. Y ese poder dañino, eso es lo que para mí representa el patriarcado, ¿no? Por ejemplo, si el patriarcado agrede al colectivo de las mujeres, tampoco es cuestión de, ay, tú me pegas una hostia, pues yo te voy a dar un abrazo. No, no, Claro. no es eso, ¿no? Hay que ser guerreros y guerreras cuando toca ser guerreros y guerreras y hay que luchar con garras y colmillos por mejorar este mundo, pero sin olvidarnos de alimentar sobre todo Sí. nuestra parte amorosa, cariñosa, dulce, tierna, sensible, ¿no? Porque si no nos Claro. vamos a volver aquí todos locos y nos vamos a matar unos a otros. Eso, que alimentes lo femenino, que alimentes ese amor no quiere decir bueno, eso, que abraces a tu agresor, sino que quiere decir que te defiendas evidentemente, pero que no te olvides de al mismo tiempo que te defiendes de esa agresión, también alimentar la compasión contigo mismo y con el prójimo y tratar de que se equilibren esas dos energías, ¿no? De alguna manera. Pues sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que lo difícil sería llevarlo a la práctica, creo, de una forma política y social y global, pero en esencia estoy totalmente de acuerdo. Para que se entienda, es a nivel Claro. individual cultivar nuestra parte más femenina, dulce, tierna, amorosa, cariñosa, sensible, etcétera. Y a nivel colectivo, si hay que luchar, se lucha. Hay guerreros y guerreras en este mundo. Claro. Esos guerreros y guerreras, su misión en esta vida es luchar. Si no hubiera sido por los revolucionarios, activistas y guerreros y guerreras de la historia de la humanidad, bueno, yo creo que nos habríamos extinguido ya, o habrían miles de millones de cosas que por suerte pertenecen al pasado, a la historia y hoy en día no existen. ¿Por qué? Pues porque ha habido lucha Claro. y se ha luchado por esos ideales y por esos principios, ¿no? Es un poco esa idea de piensa globalmente y actúa localmente. Pues llevando un poquitín más o tratando de hilar un poco más fino, yendo un poco más a cuestiones más concretas, ¿tienes alguna práctica o conoces alguna práctica espiritual que te ayude a conectar un poco más contigo mismo y con tu entorno? Sí, claro. Pasar por la naturaleza. Es que es lo que te digo, yo he simplificado muchísimo, muchísimo, muchísimo mis prácticas espirituales y lo he vuelto en algo cotidiano, en algo ordinario incluso, ¿no? Para mí no hay como decía antes, no hay mayor fuente de inspiración y de espiritualidad que la propia naturaleza.
o los animales, ¿no? Con su amor, con su Ujú. bondad, con su nobleza. Para mí los animales son maestros espirituales y la naturaleza es mi templo de oración, por así decirlo. Pero más allá de eso, a mí lo que siempre me ha ayudado muchísimo es, por ejemplo, cantar con el tambor chamánico. Yo tengo ahí un tambor chamánico que hace también mucho tiempo que no lo canto, no lo uso, pero cantar con el tambor chamánico Ujú. uf, aparte de que es como una expansión de mi corazón y de mi alma, me conecta muchísimo con la fuente, ¿no? Y también contemplar, la contemplación. Hay gente, por ejemplo, la mayoría de la gente medita. Pues yo, a mí meditar nunca me ha servido, nunca se me ha dado bien. Lo mío es contemplar. ¿De qué manera? Pues lo mismo. Me siento en mitad de la naturaleza, me quedo fijamente mirando el paisaje, un pajarillo, una hormiga, un árbol, las ramas que se mueven, lo que sea, y eso me conecta muchísimo la contemplación. Pues eso, si es que es que me he vuelto muy básico, si es que no... Claro, Ah, bueno, escribir. En mi también. caso, Mm. escribir. Ujú. Cualquier expresión, cualquier forma de expresión, escribiendo, cantando, bailando también me conecta mucho, bailar, haciendo música, tocando música, pintando, dibujando, haciendo cine. Cualquier expresión del alma para mí es un canal directo a la propia fuente o a la fuente exterior y al propio espíritu, por así decirlo. Claro, sí, sería la forma de encontrar para ti ese bienestar a través de conectar contigo mismo, de la quietud, de la contemplación y de conectar también con las propias emociones o lo que estés experimentando en ese momento, ¿no? Que no lo he mencionado porque digamos que no se considera como una práctica espiritual, pero para mí es la mayor práctica espiritual de todas. A ver si sabes cuál es. ¿Te imaginas? No, no sé. ¿Algo? ¿Te viene algo? La sexualidad. Ajá. La sexualidad, ¿qué ocurre cuando movemos nuestra energía sexual, ya sea compartiéndola con otra persona con la que conectamos o no, Ujú, o simplemente la atracción sexual, o cuando la compartimos con nosotros mismos? ¿Qué ocurre? ujú, Que nos quitamos, pues eso, disfraces, caretas, miedos, carencias, todo aquello que nos sobra y ujú. nos volvemos esencialmente lo que somos, ¿no? Realmente lo que somos en esencia. Y a través de ese canal, digamos, tan puro, tan limpio, pues conectamos profundamente. ¿Por qué? Porque no hay nada más espiritual que aquello que nos conecta con nuestra parte más humana, más divina y más animal, como es la sexualidad, ¿no? Al fin y Claro. al cabo. De hecho, tenía una pregunta preparada para ti precisamente en relación con la sexualidad y era un poco eso, de qué manera aunas tú esa parte espiritual con la sexualidad y de qué manera esto te, bueno, te ayuda a conectar pues lo mismo, contigo mismo y con tu entorno de otra manera, porque es verdad que respecto a la sexualidad también, igual que hablábamos antes con respecto a la espiritualidad, hay como una serie de expectativas sobre lo que debería ser. Yo creo que Ujú. pasa en ambos, ¿no? Tanto con lo espiritual como con lo sexual, hay como una serie de expectativas de lo que debería ser. Creo que puede ser interesante el romper con esas expectativas en ambos aspectos y aunarlos en ese punto de conexión. Entonces quería preguntarte precisamente a ti respecto a esto, qué opinión tienes o cómo lo enfocas tú o qué incluso podrías aconsejar a otras personas Ujú. en este sentido. La sexualidad, al fin y al cabo, ¿qué es? Creatividad. Las personas más creativas, pues eso, poetas, escritores, músicos, pintores, lo que sea, muchos no serán conscientes de ello, pero es su energía sexual lo que les está moviendo Ujú, a crear, ¿no? La sexualidad es creación. ujú, Desde esa perspectiva podemos considerar que somos auténticos dioses y diosas, ujú, todos, incluidos los animales, porque también tienen la capacidad de crear. ¿Qué es un dios? Un ser que crea ujú. vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, desde esa perspectiva, considero que la espiritualidad es sexualidad y la sexualidad es espiritualidad. Para mí no hay separación. Ujú, ¿Qué pasa? Que precisamente, volviendo, remontando un poco a lo que hablábamos al principio, existe un dogma, un fundamentalismo bestial dentro de la comunidad espiritual. Y por desgracia, la sexualidad, desde tiempos inmemoriales, bueno, no hace tantos inmemoriales, desde hace miles de años, desde las religiones monoteístas, la han satanizado, ujú, la han vulgarizado, la han convertido en pecado, en vergüenza. Y esto, quieras que no, a nivel inconsciente y a nivel genético, ujú, ha sido traspasado generación tras generación y lo tenemos ahí. Por desgracia, para la mayoría de la gente espiritual hoy en día, la sexualidad sigue siendo un tema tabú. A no ser que sean personas que se dedican al tantra exclusivamente o que se han liberado de todos estos dogmas, prejuicios, fundamentalismos, etcétera,
La espiritualidad y la sexualidad, ¿ves? Es que para mí es lo mismo. La sexualidad, eso, es como, se sigue viendo como algo malo, algo negativo, algo que no es limpio, que no es pulcro, que no es impecable, que no es impoluto. Se sigue reprimiendo muchísimo la sexualidad. Y es exactamente todo lo contrario. Un ser poderosamente y libremente sexual es poderosamente espiritual. Y una persona que tenga muy reprimida su sexualidad realmente no va a tener esa capacidad transformadora, poderosa y transmutadora de conectar con la divinidad. Entonces, vuelvo a lo mismo que expresaba antes, la espiritualidad que no nos hace más libres y amorosos no es espiritualidad, es dogmatismo y fundamentalismo religioso. Pues con la sexualidad pasa exactamente lo mismo, ¿no? Quitarnos los prejuicios y los dogmas de que la sexualidad es algo malo, es algo negativo, es algo oscuro, es algo feo, es algo sucio. No, porque eso son ideas que nos han metido desde hace miles de años desde las religiones monoteístas. Pensemos realmente en lo que significa la sexualidad. Pues eso, creatividad, amor, gozo, placer, apertura, conexión, sintonía. ¿Todo eso es malo? No tiene nada de malo, al revés, tiene todo lo bueno que necesita este mundo. Es libertad, es autenticidad. La Claro. sexualidad es realmente la expresión más pura de nuestro ser auténtico y esencial, de nuestro ser más espiritual. Entonces, O sea que el consejo quizás que se podría dar a alguien que esté un poco todavía en esa oscuridad sería un poco el intentar trabajar en quitarse esos prejuicios y en vivir su propia sexualidad con más naturalidad, ¿no? Quizás. exacto. Sí, más libremente, más sin miedo, sin pecado, o sea, sin sentir que está cometiendo un pecado, sin sentir que está haciendo algo mal, sin sentir vergüenza. Sí, naturalizar lo sagrado y sacralizar lo que es natural, que en este caso es la sexualidad y la espiritualidad. Y la sexualidad no tiene por qué ser algo que compartamos con otras personas. Es que simplemente la sexualidad es una energía, es el fuego interno, el fuego creativo, que podemos nutrirlo, alimentarlo y expandirlo sin necesidad de compartirlo con otras personas. Y si a alguien le apetece compartirlo con otras personas, ¡ole ahí! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¿Qué pasa? No pasa nada. El tema es hacer todo lo que hagamos en nuestra vida, todo, desde el amor, el respeto y la honestidad. Si una persona se relaciona con otra persona desde, desde la frialdad, desde el embuste, ¿no? Desde la falta de honestidad y desde una falta de respeto, de responsabilidad y compromiso brutal hacia las emociones y los sentimientos de otra persona, eso es malo. Da igual Claro. si se relaciona a través de la amistad, a través del amor, a través de los sentimientos, a través de las Sí, sí. emociones o a través de la sexualidad. Es malo, sí o sí es malo. Claro. Pero cuando tú te relacionas con la sexualidad, con las personas, con el amor, con la amistad, con la familia, con lo que sea, con los animales, con la naturaleza, desde el amor, el respeto y la honestidad, ¿qué tiene de malo eso? Tú puedes ser, tú no, cualquier persona puede ser una persona liberal, por ejemplo. Yo me considero bastante liberal en el ámbito sexoafectivo. ¿Sabes? No, yo vivo mi sexualidad y el amor como algo muy libre, no me limito. Sin embargo, esto desde la espiritualidad es como que es malo, ¿no? Es una persona... ¿Por qué? Porque piensan que ahí hay promiscuidad. O sea, relacionan la libertad sexoafectiva con la promiscuidad, cuando realmente no tiene nada que ver. Y cuando realmente no tendría nada de malo, ni lo uno ni lo otro, Exacto. ¿vale? Quiero decir, si una persona es promiscua, voy a poner un ejemplo, si hay alguien promiscuo en la sala y se relaciona con otras personas, hoy está con una, mañana está con otra, pasado está con otra, pero lo hace siempre con responsabilidad, compromiso, amor, empatía y respeto y sinceridad, ¿qué tiene de malo? O sea, a mí que me lo expliquen, es que no lo entiendo, ¿qué Claro. tiene de malo? Pero imagínate que hay una persona, ¿vale? Que habrán muchas, de hecho, personas tradicionales, personas monógamas que creen fervientemente en eso, en ese tipo de relación. Yo no tengo nada en contra de eso, de hecho lo respeto muchísimo. Pero se relaciona con su pareja desde el engaño, desde la traición, Claro. ¿cómo se dice esto? Vamos a la palabra, desde la infidelidad, desde el esconderse cosas, desde reprimir a esa persona para que no quede con otras personas, desde los celos, desde el Claro. control, desde la sumisión, ¿qué es peor?
Claro, sí, Ser sí, una total. persona monógama, controladora, que somete a la otra persona, que la engaña, que le es infiel, etcétera, etcétera, etcétera. O ser una persona libre, que si siente una conexión con una persona, se expresa y lo comparte libremente, Ujú. desde la honestidad, el respeto y la empatía y la conexión. Y a lo mejor la semana que viene o dentro de un mes o de un año conoce a otra persona, pero, y vuelve a relacionarse desde esa parte tan sana, que es Claro. malo en este caso. Y si te das cuenta, y perdona que te Sí, sí, interrumpa, sí. si te das cuenta, hoy en día, ¿qué es lo que abunda? ¿Qué es lo que abunda, sinceramente? ¿Qué es lo que abunda hoy en día? Pues Hombre, abundan, claro, eso habría que preguntárselo a cada persona que tendrá una, en función de su experiencia, una visión diferente quizás de las cosas. Pero al final es un ujú, poco lo que planteas, ¿no? Mientras haya acuerdos, mientras haya transparencia, honestidad y respeto y una mínima responsabilidad afectiva, evidentemente, pues cada uno tiene que ser libre de decidir lo que está dispuesto y no está dispuesto a hacer en cada momento, ¿no? Otra cosa es efectivamente que haya una cierta manipulación a través del engaño, que yo te dé a entender una cosa y que luego sea otra, y que de alguna forma te lleve a que tú tomes decisiones que quizás no tomarías si supieses toda la verdad, ¿no? Eso es lo problemático. Decida uno ser monógamo, polígamo o lo que sea, ¿no? Cada uno tiene que decidir por sí mismo y tener esa libertad, porque al final el problema es que cuando tú engañas, cuando tú eres deshonesto, en el fondo lo que estás haciendo es quitarle la libertad a la otra persona de decidir, porque la otra persona no está decidiendo con toda la información, no sabe realmente a lo que se enfrenta. y además te voy a decir una cosa, mira, en esencia, nuestra naturaleza, o sea, la naturaleza intrínseca del ser humano es la poligamia. Esto está súper estudiado a través de antropología, de sociología, de psicología. O sea, somos seres polígamos, es nuestra naturaleza. ¿Qué pasa? Que todos y todas queremos creer en la monogamia como única relación sana, ¿no? Porque nos lo han vendido con Disney, en los cuentos, en los libros, en las novelas. Yo soy un romántico empedernido y de hecho escribo poemas de amor, súper bonitos además. Y de hecho creo en ese tipo de amor. Pero ¿qué pasa? Que nuestra naturaleza interior, nuestro instinto, va por un lado. Lo que creemos va por el otro. Ahora bien, si consideramos que nuestra naturaleza, nuestro instinto animal, es la poligamia, eso está en nuestros genes, es algo que no podremos ocultar ni negar jamás porque es nuestro instinto, es como comer o dormir, o sea, es nuestro instinto, no hay nada que pueda someter al instinto de nadie, ni de los animales ni de las personas. Si consideramos eso, la gente aceptaría la realidad. Y cuando la gente acepta la realidad, no tiene por qué engañar, no tiene por qué mentir, no tiene por qué ser infiel, sino simplemente se convertiría en algo natural, como de hecho conozco muchísimas parejas que son liberales y se relacionan de esta manera, de una manera, pues eso, libre, ¿no? O de una manera polígama. ¿Qué pasa? Que también creo, ya he dicho que tengo un lado extremadamente romántico, también creo en que existe un alma solo para ti. Es como súper contradictorio, ¿no? Lo que estoy diciendo ahora. Sí. Yo creo porque lo he sentido desde niño, yo sentía esa presencia, esa energía de que hay un alma predestinada. Esto suena muy infantil y lo sé, pero yo lo he sentido desde niño, que hay un alma predestinada para cada ser humano, no para todos, pero sí para la mayoría. Y cuando aparece esa alma que te complementa, no que te completa, porque tú ya tienes que estar completo por ti Sí, sí. misma o por ti mismo, a todos los niveles, pero cuando te complementa ese ser, esa alma, estás saciado y satisfecho a todos los niveles. No necesitas estar con otras personas para sentirte libre porque ya te sientes libre con esa persona. No necesitas estar con otras personas para saciar tu apetito sexual porque ya te sacia esa persona. No necesitas estar con otras personas para saciar tu apetito emocional y sentimental porque esa persona ya te sacia a nivel emocional y sentimental. Pasa que la gente tiene mucho miedo de estar sola, Sí, es verdad. no sabe estar sola. Entonces, a la que sienten un poquito de amor y de conexión, es como que enseguida ya quieren estar con esa persona y aparecen los apegos, la dependencia emocional, los miedos, los celos, bla, 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 todo eso, ¿no? Pero si somos capaces de trascender todo eso y de sentir esa plenitud interna, no necesitamos agarrarnos a la primera persona que nos da todo aquello que necesitamos. Y cuando estamos completos a nivel interno, es cuando realmente puede aparecer esa alma, esa persona especial, mágica, ese ser sagrado, con el que realmente
queremos estar única y exclusivamente con esa persona porque no necesitamos estar con otras porque esa persona ya nos llena a todos los niveles. Claro. Claro, quizá lo que pasa que lo necesario para llegar a encontrar a esa persona es que tú también te encuentres primero a ti mismo, ¿no? Y te conozcas bien para poder saber con quién haces buen equipo en ese sentido y con quién te complementas bien. De hecho, esa persona es tu reflejo, va a ser tu Mm, espejo. Todo lo que tú te hayas trabajado a nivel interno te lo va a reflejar esa persona. ujú, Todo lo que tú todavía no hayas trabajado a nivel interno y tengas que solucionar, también te lo va a reflejar esa persona. Ese ser sagrado, ujú. esa llama gemela o alma gemela, ese ser complementario te va a sacar, te va a reflejar todo lo bueno y todo lo malo De que hay todo lo en ti, malo. ¿no? Ujú, Y eso es maravilloso, es un espejo, un reflejo. Todo, absolutamente todo en la vida empieza y termina por uno mismo. Es así. totalmente. Bueno, nos hemos ido un poco por otros derroteros Sí. y yo te quería preguntar también más en concreto un poco con lo que estábamos hablando antes en relación con la masculinidad y con el ámbito más espiritual, porque quería preguntarte un poco al respecto de qué conexión ves tú que hay entre ambos, ¿no? Entre la masculinidad y la espiritualidad, si es que hay alguna conexión en concreto. Ujú. O si lo ves algo mucho más fluido, genérico, o si ves que hay algún aspecto en concreto de particular que tenga la masculinidad en lo espiritual. ¿Sabes qué pasa? Que, como te decía antes, cuando te hablaba de lo masculino y lo femenino, yo Claro, lo veo desde una perspectiva más ancestral y más claro, arquetípica. ¿Recuerdas que te lo contaba esto? Entonces, cuando yo pienso en arquetipos y masculinidades y feminidades, yo me voy a nuestros ancestros, me voy al principio activo masculino, que en claro. este caso estaría representado por Cernunos, el señor Astado, que la puñetera Iglesia Católica lo convirtió en Satanás. Ah, Y no tiene, sí, claro, el señor Astado es, tengo una figurita por aquí, pero creo que sí, la guardé en una caja. El señor Astado es este hombre con patas de cabra, vale, sí. con cuernos de ciervo, que lleva Mm, aquí no me sale la palabra. Bueno, representa el principio activo masculino, que es el guardián y protector de los animales y de la naturaleza. Representa el embiste masculino, representa la fertilidad, la sexualidad masculina, el instinto salvaje, el instinto animal masculino. ¿Qué pasa? Que vuelvo a lo mismo. Para mí la sexualidad, la claro. fertilidad, la espiritualidad, la libertad y el amor está todo ahí Claro, relacionado, ¿no? es algo mucho más fluido que no tan categórico. Sin embargo, como entiendo también esos principios activos masculinos y femeninos, Ujú, pues sí, podría decir que para mí la relación entre la masculinidad y la espiritualidad es esos aspectos masculinos que he dicho de la acción, la ujú, fuerza interior, el arrojo, el empuje, la dirección, ujú, ¿no? Igual que en lo femenino, pues es eso, el amor, la ternura, la nutrición, etcétera. Son claro. aspectos representativos de los arquetipos, de los arcanos, incluso me atrevería a decir, Ujú, de lo masculino y de lo femenino, o sea, de lo claro. más ancestral que hay en la psique humana. ¿Crees que hay alguna forma de conectar especialmente con lo masculino? Sí, sí. ¿Cómo lo abordarías tú? ¿O qué te ayuda a ti a lo mejor a conectar así más con tu faceta más masculina? Claro, pues primero teniendo presente qué representa para ti ser masculino, qué representa para ti la masculinidad. Yo estoy hablando de lo que para mí representa la Claro. masculinidad, ¿no? Luego supongo que para cada persona, hombre o mujer, la masculinidad representará unas cosas, otras, unos aspectos, etcétera. Sin embargo, desde mi perspectiva, por ejemplo, las artes marciales, ¿no? Que son movimientos muy mecánicos, muy lineales, ¿no? Lo masculino es eso, es una flecha de fuego, ¡pum! ¿No? Y lo femenino es más ondulante, es como una serpiente, así. ¿No? La diosa, la madre diosa es la tierra, ¿no? Es como una mujer con barriga, ¿no? Porque es la nutridora, es la gestora, ¿no? El hombre es eso, es como más lineal, más directo, más de acción. Pues las artes marciales representa muy bien eso, Claro. representa muy bien lo que es la energía masculina de acción, de dirección, de ser lineal, ¿no? Si algo tuviera yo que decir que puede ayudar mucho a desarrollar esa masculinidad, sin lugar a dudas, para mí en el top uno sería las artes marciales. Qué bueno. Pues mira, Sin sí, lugar a dudas. me parece muy Igual, buena. para lo femenino, yo diría la danza, bailar.
Claro, ¿no? sí, Para sí. potenciar lo femenino, bailar, para potenciar lo masculino, artes marciales. O el deporte de contacto, ¿no? Claro. Patadas, puñetazos, cosas así. Claro, sí, sí, que bueno, tiene mucho que ver con ese patrón motor más relacionado con lo que a lo mejor podríamos asociar a lo masculino y a lo femenino, ¿no? Vale, y metiéndonos un poco más en el terreno de lo espiritual, no podía dejar, porque además antes fuera de la grabación me comentabas como que habías tenido varias experiencias así curiosas, ¿no? Entonces quería preguntarte si has tenido alguna experiencia espiritual reveladora o que te haya impactado especialmente o profundamente y cómo o de qué manera consideras que esto te ha afectado en tu vida diaria o en tu vida en general. Yo a esto lo llamo epifanías, ¿no? Que es así algo como muy religioso, pero para mí la religión es una cosa con la que no vibro ni resueno nada y la espiritualidad es otra, ¿no? Como decía antes. Yo he tenido momentos de epifanías, de sentir experiencias místicas, experiencias religiosas que me han llevado a trascender mi propio pensamiento y mi propia limitación mental, Qué de guay. ideas, de creencias, etcétera, ¿no? Pero si tuviera que escoger una sola experiencia, la experiencia que más me ha marcado en mi vida, ¿te acuerdas cuando al principio del todo decíamos que puede ocurrir, qué puede pasar para Sí, que una persona se le active esas inquietudes espirituales internas? Y yo dije, un dolor muy fuerte, algo impactante, algo que te choque, ¿no? Que te reviente las corazas del corazón. No el corazón, por favor, las corazas. Para que se libere y pueda entrar y salir toda esa sí. magia, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento. En mi caso fue que mi ex pareja me dejara por el que yo, o sea, voy a decirlo bien, voy a decirlo como corresponde, que la persona a la que yo consideraba mi llama gemela me dejara por el que yo consideraba mi hermano del alma. Yo eso lo viví como y hablo en pasado, ¿eh? Ahora voy a especificar porque lo viví como una doble traición. Fue tan bestia el dolor Ya. que sentí que fue cuando yo me retiré a las montañas por primera vez en mi vida porque no quería saber nada de nadie, ni del ser humano, ni de las personas, ni de nada. O sea, lo dejé todo y no quería tampoco distraerme, no quería Ya. tiritas, no quería pues lo típico que hace la gente cuando cae en una depresión profunda. Sí, refugiarte Alcohol, drogas, en sexo, algo. amigos, fiesta. No, Ujú. yo me retiré a las montañas. Eliminé mi cuenta de Facebook, en aquella época era Facebook, no había Instagram ni nada, Ujú. la eliminé, cambié de número de teléfono, o sea, desaparecí para el mundo porque yo necesitaba desaparecer para el mundo. Entonces, en ese estado de máxima apertura y trascendencia interior, por un dolor tan bestia, tan salvaje, tan intenso, ¿no? Ujú. Con esa apertura de corazón, con esa desestructura de las corazas que se rompieron en mil pedazos, buah, pues yo ahí me enchufé. Tuve unas experiencias de verdad muy fuertes. Pero bueno, no solo a través de eso, a través del amor hacia los animales, que siento un amor muy intenso, también he tenido así epifanías, Ujú. a través de la contemplación de la naturaleza, a través del amor hacia un ser, hacia una persona, ese amor intenso, romántico, Ujú. y profundo y elevado que te invade todo el ser a nivel de mente, cuerpo, corazón y espíritu. ¡Boom! Ha sido como una catarsis también, ¿no? Como no sé, algo que me ha elevado y me ha hecho conectar con las esferas muy altas. ¿Y de qué manera estas experiencias te han transformado o si es que te han transformado o simplemente han sido experiencias pues que has vivido y ya está? Pues como decía antes, a través del contraste, ¿no? Cuando tú experimentas un estado místico, suena muy loco, lo sé, pero es que mira, así lo he vivido yo. Cuando tú experimentas un estado místico y tienes un estado alterado de conciencia por el amor tan inmenso que sientes o por el dolor tan profundo que estás experimentando, claro, ¿qué pasa cuando tú tienes una conciencia expansiva? Se te despierta la conciencia, o sea, ves más allá y sientes más allá de lo meramente perceptivo, de los límites del ser humano, que ves lo que puedes llegar a ser, que ves lo que es en realidad el mundo, incluso las propias experiencias, incluso las más jodidas, las ves con eso, con una experiencia, o sea, perdón, con una conciencia expandida, ¿no? Entonces dices, wow, esto que estaba viendo y esto que estaba sintiendo está bien, porque también es necesario pasar por ahí y sentir y ver y experimentar todo eso, pero estoy viendo y sintiendo más allá de todo eso, estoy viendo la realidad,
¿qué hay detrás de todo eso? Estoy viendo la Claro, gran verdad. Entonces, claro, eso te cambia todo. Te cambia la claro. estructura mental, te cambia el pensamiento, te cambia las ideas. ¿Te acuerdas hace nada que te decía, estoy hablando en pasado, cuando decía, yo sentí una doble traición por los que Sí. consideraba mi pareja del alma y mi hermano del alma? Ujú. ¿Por qué? Porque en ese momento lo veía así, pero cuando me retiré a las montañas y viví la mayor y más loca e intensa y larga noche oscura del alma, que hay que pasar por unas cuantas, y seguiremos pasando a través del recorrido espiritual, ¿no? De evolución y de aprendizaje, Ujú. yo pude ver que no me traicionaron ellos. ¿Qué va? Y no hicieron nada malo, todo lo contrario, ellos fueron fieles a su corazón y su alma. ¿Entiendes la diferencia de la Sí, sí. perspectiva? Y gracias a esa, a esa experiencia que yo viví, yo, eso, rompí las corazas de mi corazón, se me abrió un canal, me conecté realmente al canal. Yo Ujú. me convertí en un canal. Y me cambió todo, todo, la percepción, la realidad, la vida, todo. Yo Claro. necesitaba pasar por ahí. Entonces, ahí te das cuenta que no hay nada que perdonar y sí mucho que agradecer. Date cuenta de la transformación tan brutal que supone ver más allá del dolor, más allá de Claro. la pena, de la tristeza, de la rabia o de la emoción o sentimiento que sea, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un poco, adquieres ese estado más expansivo de conciencia más amplia en la cual eres capaz de ver más allá de tu propio ego, de tus propias heridas, de tu propio malestar y de tus propios apegos, ¿no? Porque llegas a entender las cosas pues desde un punto de vista mucho más universal. Eres más capaz de ponerte, por así decirlo, en la piel del otro, dentro de también, de sus luces y sus sombras, y eres mucho más capaz de entender todo en su totalidad, ¿no? Mucho más allá de tu propio, porque al final un poco, a ver, es inevitable también, ¿no? Que cada uno de nosotros vemos el mundo y vemos las cosas a través de nuestras cuencas oculares, de nuestros propios ojos, no podemos verlo de otra manera a priori, pero es verdad que determinadas experiencias pues muy intensas, sea en lo positivo o sea en lo negativo, a veces nos ayudan, ¿no?, a adquirir esa conciencia un poco más amplia, abrir un poco más la mente en ese sentido y ver las cosas de otra manera. Que no quita que luego, a lo largo de tu propio camino, no vuelvas también en determinados momentos a pegarte a determinadas cosas, y no sería tampoco nada por lo que haya que flagelarse ni machacarse, ni muchísimo menos, porque no somos seres perfectos ni seres de luz nadie, y no tenemos que Exacto. pretender serlo tampoco. Somos humanos y ya está, y eso es lo bonito y lo feo al mismo tiempo. Pero es un poco eso, ¿no? Pues esas experiencias son muy enriquecedoras. Exactamente, muy reveladoras, porque Uh-huh. además gracias a ese tipo de experiencias volvemos al principio. Empiezas a cultivar más, pues eso, la compasión, el Uh-huh. amor, la comprensión Exacto. de esas personas, la empatía, no sé, Sí, sí. aspectos radicalmente necesarios en este mundo de hoy en día. Claro, cuando tú ves las cosas no desde el ego, sino desde el espíritu, ¿no? Pues eso, desde el amor, desde la comprensión, la Uh-huh. ternura, el cariño, la empatía, es que cambia todo. Sí, sí. Cambia todo. Y ojo, es lo que tú dices, que eso no significa que luego no vuelvas a errar o vuelvas a caer en el pozo y te vuelvas a cagar en Dios y en su puta madre. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro, Total. porque yo, pues, ahora que se me está llenando la boca de palabras preciosas, cada vez que veo un vídeo de maltrato animal, Mm, no, o sea, ni te imaginas los demonios de dentro que me salen, claro, sí, sí. ¿sabes? O cuando veo que hacen daño a una mujer o a un niño o a la naturaleza, Sí, sí, claro. me sale el bicho negro que llevo dentro. Claro. Y lo llevo, y lo llevo, y tú, y todos tenemos el bicho negro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es que al final es un poco eso, que tú en un momento dado tengas esa experiencia reveladora que te permita una visión más amplia o adquirir una conciencia más elevada y demás, no quiere decir que de repente pase a parecerte todo bien, ni mucho Exacto. menos. Claro, No, no quiere decir que dejes de ser humano, claro, ¿no? exacto, Porque para ser espiritual, ante todo y sobre todas las cosas, primero tienes que aprender a ser humano. exacto, tal cual. Y en la espiritualidad muchas veces se niegan esa humanidad, ¿no? Se niegan Mm, esas emociones negativas que son grandes maestras al final y que mm, son necesarias. Por algo están ahí. Si no fueran totalmente. necesarias, no estarían, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Esta pregunta quizás es un poco absurda, bueno, es un poco absurda, pero bueno, No, yo la lanzo y la desarrollamos. ¿Crees que la espiritualidad puede ser una herramienta útil para mejorar tu salud mental, el bienestar emocional y de los hombres, en este caso en particular, que es lo que nos interesa más?
Fíjate cómo para nada en absoluto es una pregunta absurda porque te va a responder con un sí y con un no. Vale, bien, bueno, bien, bien. Para que veas. Sí, porque evidentemente todo aquello que implica un mayor autoconocimiento de ti Ujú, mismo, claro. trabajar interiormente y adquirir pues no sé cómo decirlo, esas características tan nobles, ¿no? Como son el amor, la empatía, todo esto que estamos hablando, Ujú, obviamente eso siempre es bueno claro. y siempre es necesario mirarse por dentro, analizarse, cuestionarse, mejorar, trascenderse a uno mismo, al ego, las Ujú, limitaciones, los miedos, las carencias, las heridas, etcétera. ujú, Indudablemente es mejor. Pero yo he conocido personas dentro del ámbito del mundillo espiritual, dentro de la comunidad espiritual, que digamos que no estaban muy finas psicológicamente hablando. mm, ya. ¿Qué pasa? Que si tú, digamos que ya eres propensa, no tú, la gente, ¿no? Sí, 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 sí. Ya eres propensa a algún tipo de esquizofrenia, por así decirlo, o algún tipo de problema mental. Ya. ¿Qué pasa? Que con la espiritualidad, la espiritualidad muchas veces te lleva realmente, como decía antes, a vivir experiencias místicas, a vivir Ujú, experiencias religiosas, a canalizar a seres de otros mundos, de otras galaxias, de otros planos, de otras dimensiones, ujú, a tener sueños increíblemente mágicos y súper reveladores, a tener ideas que no son para nada convencionales, que podrían considerarse locas en claro. esta sociedad convencional, que no tiene nada de locura, por cierto. ¿Qué pasa? Que si eres una persona propensa a esto, digamos, Ya. esto te puede llevar a Sí, mayor... ya entiendo por dónde vas, que quizás ese tipo de experiencias no te vengan especialmente bien si tú no las sabes gestionar adecuadamente. Exacto. Muy bien, eso es lo que quería decir exactamente, gracias. Claro. Bueno, al final es un poco cuestión de responsabilidad individual también, como cualquier cosa que te planteas en la vida o cualquier actividad o cualquier objetivo que te propongas, el también, bueno, pues intentar en la medida de lo posible de tus propias capacidades y de todo, pues el saber llevarlo con la mayor responsabilidad. Pero bueno, sí que no está de más que tampoco se venda esa imagen de... Bueno, que al final es un poco lo que hablábamos antes del folclore de la espiritualidad, de que es todo súper positivo y son todo ventajas y todo va a ser una maravilla, porque de hecho yo creo que incluso cuando uno a través de cualquier experiencia de la que hablábamos antes inicia ese despertar y empieza a transitar ese camino de su propia espiritualidad y de su propio aprendizaje, yo creo que precisamente esto puede sonar un poco aversivo, ¿no? O puede desanimar a mucha gente que ve a la espiritualidad como algo maravilloso, a lo que aferrarse, un poco como a veces se percibe la religión, creo, Ujú. como una forma de evasión del dolor humano, ¿no? De la Yo creo, realidad, sí, sí. claro, yo creo que al final el emprender ese camino de la espiritualidad pasa por el dolor. O sea, realmente a esas experiencias que realmente te ayudan a trascender y a tener una conciencia más amplia, normalmente creo se llega a través de un profundo dolor. Entonces, el llegar a ese estado de amor universal, de compasión, no desde el punto de vista religioso, sino desde el sentido, pues eso, genuino de compasión, de amor hacia todos, ¿no? Y hacia el mundo y demás. Yo creo que llegas precisamente a través del dolor de romper con todos esos apegos y con todo ese ego, y eso no es un camino nada fácil, con lo cual, si tú ya tienes de base quizás esa serie de predisponentes a un problema psicológico, incluso psiquiátrico, ¿no? Ansiedad, depresión, incluso, pues eso, una esquizofrenia o algo así más grave, pues habría que emprenderlo también. Yo no desanimo a nadie a que lo haga, pero con una cierta responsabilidad y con, bueno, incluso con cierto apoyo, ¿no? O sea, tratar en la medida de lo posible de rodearse de personas que en un momento dado también le puedan acompañar y templar en Ujú. ese viaje y bueno, que puedan servir un poco de ayuda, ¿no? En un momento dado, en un momento oscuro. Al final, la espiritualidad tiene una serie de prácticas, ¿no? Lo que hablábamos al principio también, para cada persona serán unas prácticas, para otras serán otras, pero al final todas esas prácticas, su finalidad o lo que se pretende con esas prácticas es conectar con tu espíritu, Claro. ¿no? Con el alma. ¿Y qué pasa? Que
pues eso, puedes tener recuerdos de vidas pasadas. O sea, esto es como, Ujú, como el que hace danza sufí, como el que toma plantas sagradas, plantas medicinales como los chamanes, ujú, como el que canta, como el que entra en trance de cualquiera de sus múltiples formas y manifestaciones. Al final, ujú, lo que se busca es lo mismo, conectar con la divinidad, con el espíritu, ¿no? ujú. Entonces, claro, tú una persona que tiene problemas mentales, problemas psicológicos, psiquiátricos, que tiene esquizofrenia, no le vas a decir, claro que sí, cómete unas setitas alucinógenas que te van a sentar de puta De madre. maravilla, ¿Verdad que sí, no? sí, claro. Claro, pues con la espiritualidad, claro que es recomendable la espiritualidad para todo tipo de personas, pero sabiendo dónde están los límites de cada uno. Claro, sí, sí, Si sí. tú eres una persona que, pues eso, que tienes problemas mentales, que tienes, que te pueden dar brotes psicóticos con cualquier cosa, pues tío, no te pongas ahí a, yo qué sé, a meditar ahí y entrar en trance porque a lo mejor se te da un brote, por ejemplo, Claro, ¿no? sí, sí, O sí, sea, es lo total. que dices tú, hay que tener mucho compromiso y responsabilidad con uno mismo y conocerse bien y saber dónde están los límites de cada uno, pero a Ujú, priori la espiritualidad evidentemente no tiene nada de malo, por así decirlo, y es súper recomendable para todo el mundo, porque al claro. final es eso, no existe un camino único para, Ujú, o sea, de espiritualidad, ¿no? Que es exacto. algo que yo sí que, digamos, critico o no me gusta de la espiritualidad de hoy en día, que parece que todo se ha convertido en un camino único. Cada persona tiene su propio camino. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propio espíritu. Y aunque todos y todas seamos uno, el aprendizaje, la experiencia, la conciencia que tenemos aquí y ahora, yo como Nayum, por ejemplo, pues no es la misma que la tuya. Claro. ¿Entiendes? Entonces Ujú, cada persona tiene que escoger o tiene que ver cuál es su camino de verdad, el camino auténtico a claro. nivel espiritual y saber qué le va bien y qué no le va bien. Claro, Eso. sí, sí, totalmente. Oye, y en todo este proceso, ¿alguna vez has experimentado dudas al respecto de tu propio proceso espiritual? Cada día. ¿Cómo te enfrentas a ellas o qué consejos podrías dar a alguien que duda? Pues las dudas son como las emociones negativas, ¿no? No hay que aferrarse a ellas, hay que dejar que fluyan y que hagan su cometido. Ujú, Yo siempre digo que hay que cuestionárselo absolutamente todo en la vida ujú, y sobre todo, pues eso, los dogmas, las doctrinas, las enseñanzas espirituales que que no procedan de uno mismo, pero también las que proceden de ti mismo también, porque tú eres la primera persona a la que te tienes que cuestionar. A ti mismo y a ti misma, ¿no? Tus pensamientos, tus ujú, emociones, tus sentimientos, tus creencias. Eso es bueno, porque eso es lo que nos permite darnos cuenta de qué sí y qué no, ¿entiendes? ujú, Entonces, por eso yo digo que yo tengo crisis de fe cada día de mi vida, pero sin lugar a dudas, porque eso me permite seguir avanzando, seguir claro. mejorando, seguir puliéndome a nivel interno, ¿no? Somos como diamantes en bruto, Ujú, con nuestras aristas, nuestra arenilla, pues todo eso hay que pulirlo. ¿De qué manera? Pues cuestionándonos a nosotros mismos ujú, y teniendo estas pequeñas crisis de fe, de confianza, de conciencia, claro. claro. O Es sea, perfecto, o sea, es parte del proceso, es parte del camino. claro, es lo que te iba a decir, que las vives con naturalidad, sin más, no le das demasiadas vueltas, simplemente las observas y las vives. Saco el jugo que tengo que sacar de cada pensamiento, de cada idea o de cada Ujú, crisis, por así decirlo, y ya está, porque es eso, así es como me doy cuenta de cosas de mí mismo y de cosas externas pues que vibran o no vibran conmigo y eso, bueno, me permite seguir avanzando, mejorando y evolucionando, ¿no? Y soltando, liberando, sanando, todo. qué bueno. Vale, bueno, pues yo creo que más o menos hemos hecho un recorrido bastante amplio de lo que es la espiritualidad, de cómo se vive la espiritualidad desde el punto de vista de la masculinidad y la feminidad, e incluso hemos sacado pues también muchos otros aspectos que pueden tocar con la espiritualidad y con la masculinidad. Entonces, yo tenía planteada o tengo planteadas dos preguntas finales, pero que quizás podríamos incluso concluir en una. Porque yo sí que había planteado esas preguntas desde la dualidad de consejos o qué mensaje le darías a otros hombres para que manejen mejor sus emociones a través de la espiritualidad o que tengan descuidada esa área espiritual. Y lo mismo hacia las mujeres, ¿no? De qué manera o qué mensaje le darías a las mujeres para entender mejor quizás esa espiritualidad masculina, pero como hablábamos, que no es algo que se pueda categorizar, sino que es algo más fluido y que debería serlo o así deberíamos abordarlo o verlo.
¿Qué mensaje final quizás te gustaría darle tanto a mujeres como a hombres en relación con este proceso y este camino espiritual y de vivencia también de la propia masculinidad, feminidad y esos dos aspectos en uno mismo? Bueno, a los hombres, sin lugar a dudas, les diría que se permitan la vulnerabilidad, que no pasa nada, ¿Vale? que se permitan llorar, que se permitan conectar con sus emociones y sentimientos, que es algo que nos han machacado, a mí incluido, desde niños, con lo típico de no, los hombres no lloran, no sé qué, bla, bla, bla. No, tío, nos han vendido un cuento, eso no es ser un hombre. Ser un hombre es llorar también, y es cuidar, y es ser Ujú, sensible, y es ser dulce y amoroso y ujú. cariñoso. Eso es ser un hombre también. No sé, que se lo permitan, que se permitan conectar con sus emociones y sentimientos, porque van a descubrir un mundo maravilloso y van a disfrutar muchísimo más de la vida, de sí mismos, de las relaciones, del amor y de todo. Y además no van a sentir esa presión de que es que yo tengo que ser un hombre macho, pecho peludo y tengo que aparentar que soy fuerte, soy un gorila. No, no, o sea, todo eso sobra, de verdad. Y perdón que haga un poco de risa de esto, pero para quitarle fuego al asunto. Y a las mujeres, buah, es que a las mujeres, en verdad, son ellas las que nos tienen que dar consejos a nosotros, porque nos llevan, sinceramente, nos lleváis muchos años de, de diferencia en cuanto a aprendizaje y evolución. O sea, creo que yo no, de verdad lo creo, no soy nadie para darle un consejo a las mujeres. Quizás lo único que sí que les diría es que intenten ser un poco más comprensivas, compasivas y empáticas con los hombres en general, que entiendan también la posición del hombre actualmente, que entiendan también todo el trabajazo que tenemos que estar haciendo de construcción de esa masculinidad tóxica que nos han vendido y de toda esa presión que tenemos hoy en día, que no es nada fácil ser hombre hoy en día, os lo puedo asegurar. Y también, obviamente, que sean empáticas, comprensivas y compasivas consigo misma, porque al Qué bueno. final se trata de eso, ¿no? De ser más amorosos, tanto con uno mismo como con lo externo, tanto Claro, con los hombres como con las mujeres, ¿no? Pero claro. tanto para hombres como para mujeres, al final. Sí, es que al final es un poco esto, ¿no? A lo largo de toda la entrevista, al final hemos tocado el tema de la masculinidad y la feminidad, llegando siempre a la conclusión de que, aunque socialmente se hace esa distinción mucho, realmente lo que deberíamos tratar de hacer precisamente es todo lo contrario, hacer ese esfuerzo por aunarla y verlo todo dentro del mismo continuo donde nos podemos mover individualmente cada uno muchísimo, ¿no? En el mismo día, a lo largo de la vida y en el mismo momento también, con lo cual al final, Exacto. los mismos consejos probablemente que sirviesen para hombres podrían servir para mujeres y viceversa. Pues me ha encantado, Nayumas. Yo creo que hemos tocado un montón de temas súper interesantes. Has dado un montón de claves y de ideas y de, bueno, experiencias y consejos súper, súper interesantes. Y te lo agradezco de todo corazón. Tenía muchas ganas de de grabar este vídeo, de hacer esta entrevista y vamos, desde luego... Normalmente, yo no soy una persona de hacerme muchas expectativas. Tenía muchas ganas y mucha ilusión, pero no tenía expectativas especialmente porque no me gusta hacérmelas. Pero si me hubiese hecho expectativas, las hubiese superado todas, porque me ha encantado. Hemos hablado incluso desde la espiritualidad de temas relacionados incluso con política, con historia, con, no sé, con relaciones humanas, con relación con uno mismo, millones de cosas. Me ha parecido súper, súper, súper interesante y enriquecedor. Y espero que todo aquel que nos vea disfrute tanto de la charla como he disfrutado yo. Creo que de cualquier persona se puede aprender muchísimo y desde luego de ti se puede aprender una locura. Yo creo que podríamos estar horas y horas y horas hablando, ¿verdad? La verdad que sí, porque me he sentido súper a gustito yo también, ha sido todo como muy orgánico, muy natural, Total. sin forzar absolutamente nada, y solo desde ese estado pues puede fluir la autenticidad que uno mismo lleva, ¿no? Como tú también has expresado algo muy auténtico, muy natural, y eso, y me he sentido súper a gusto, súper relajado, y te agradezco muchísimo la invitación y Qué la bueno. oportunidad de expresarme desde mi propia verdad interior, ¿no? Qué bueno, Nayun. Pues el placer es mío. Muchísimas gracias de verdad por haber venido, por estar aquí, por responder con tanta apertura a todas las preguntas. Y bueno, lo dicho, dejaré el Instagram. Creo que no tienes ninguna otra red social ni de contacto, ¿o sí? No. No, Pues solo tengo Instagram. bueno, comentaste que tenías un libro, que habías escrito un libro. No sé si lo tienes en Amazon o por ahí para vender, En, ¿sí?
En realidad he escrito 7, pero de Ah, momento solo, sí, solo he publicado 3. vale. El Jardín de las Esencias, que es el primero que publiqué, Ujú, Libres y Salvajes, que es el segundo. Ambos los podéis encontrar en Amazon, El Corte Inglés, Casa del vale. Libro, FNAC y en cualquier librería bajo demanda, es decir, que tú lo Ujú, pides y te lo llevan porque ya no está en stock, se agotó. ujú, Y el último que publiqué es Orígenes, que es un libro autoeditado y autopublicado, totalmente artesano, que este no ujú, lo vais a encontrar ni en Amazon, ni en el Corte Inglés, ni en ninguna tienda física, ni ujú. online, solo lo tengo yo, Vale, que es todo lo que escribí desde los 14 hasta los 28 años. vale, No, perdón, desde los 14 hasta los 24 años. vale. Y ese libro, eso, solo lo tengo yo, no, no se puede encontrar en ningún lado. O sea que para conseguir ese tendrían que contactarte a ti, ¿no? Efectivamente, eso es. Vale, pues dejaremos entonces en la descripción de este vídeo tu contacto, enlaces a los vídeos, o sea, a los vídeos, ay, madre mía, a los libros que tienes publicados en Amazon para que quien le interese lo pueda encontrar por allí. Y nada, el que tenga cualquier duda, pues que te escriba directamente. Y un placer, Nayum, un verdadero placer. Suscribiros, dar like a este videazo que hemos hecho gracias a Nayum y nos vemos en el Es siguiente. aquí.